Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Daniel Kris es uno de los investigadores del Instituto Garvan de Medicina en Australia. Este hombre, junto a su equipo, han descubierto algo que revoluciona todo lo que conocíamos sobre el ADN, la genética y la manipulación genética para crear otro tipo de seres en el futuro. Este hombre ha descubierto que la doble hélice del ADN es muy diferente a todo lo que se creía. Veréis, parece ser que la estructura del ADN, en ella existen unos pequeños nudos entrelazados por 4 hebras, algo que jamás se había visto en seres vivos, solo se había visto en laboratorio, de forma artificial. Sin embargo, han encontrado células vivas, incluso en el ser humano, en las cuales su ADN tiene una estructura diferente a la doble hélice. Esos pequeños nudos existen entre las hélices. Veréis, esto cambia absolutamente todo lo que conocíamos sobre la biología celular de la humanidad. Bueno, no solo de la humanidad, sino de todos los seres vivos. Los 6 millones de letras A, C, G y T que forman el ADN para escribir el código y hacer que la vida funcione, tendrán que ser reinterpretadas mediante estos nudos, esta estructura oculta en el ADN. Como muchos sabréis, los científicos Watson y Crick descubrieron la doble hélice del ADN hace unas cuantas décadas, pero ellos no habían visto esta extraña estructura oculta en esos nudos de ADN. Como ya os decía, desde los años 90 se sospechaba sobre la existencia de estos nudos, pero nunca habían sido encontrados en organismos vivos. Solo de forma artificial en laboratorio sí que se había podido observar. Estos nudos tienen un nombre. Han sido llamados motivo intercalado, más abreviado como E-motif. Los E-motif son las estructuras ocultas de esta doble hélice del ADN. Para descubrirlo, lo que han hecho los investigadores fue utilizar anticuerpos que reconocían el E-motif. Les segregaba una sustancia que los hacía brillar y así podían localizar el E-motif mediante ese brillo en laboratorio. Parece ser que el E-motif se forma con el tiempo y es temporal. Ojo con esto. Estos nudos que se forman en el ADN aparecen mientras el ADN crea sus funciones y desaparece con el tiempo. Pero es curioso porque la zona donde más nudos E-motif aparece en el ADN es en los telómeros. Efectivamente, los telómeros encargados de mantener el envejecimiento. Veréis, los telómeros son la punta del ADN. Los telómeros, con el paso del tiempo, al dividirse, generan un pequeño error. Ese pequeño error es la causa del envejecimiento. Se ha estudiado que si se le coloca telomerasa a los telómeros, ese error deja de producirse, permitiendo que el ADN sea eterno, haciendo que no se envejezca nunca. Pero claro, esto tiene un problema, que genera cáncer, y por ahora, según lo que nos han dicho, no se puede arreglar de ninguna forma. ¿Qué es lo que pasa? Pues que estos nudos existen en esa punta del ADN, en los telómeros, y la función del E-motif es la siguiente: activar o desactivar funciones del ADN. Os lo explico, es bastante complejo. Cuando se produce un nudo, la función de ese E-motif es activar o desactivar las funciones que tiene esa secuencia de ADN. Algunas veces mantiene activo hasta que desaparece el nudo. ¿Sabéis qué significa esto? Significa que si la ciencia se hace con el control de esos disparadores, de esos botones ocultos en el ADN, podrá secuenciar genoma artificial y meterlo directamente en las hebras de ADN. Es decir, una manipulación genética más barata, más sencilla
y con efectos verdaderamente, que nos pueden parecer ciencia ficción. Esto ya os digo que es un descubrimiento de los mayores que se han hecho en los últimos tiempos. Ya os digo que de esto ya se sabía en el año 90, pero nunca se había observado en un cuerpo biológico hasta ahora. Esto podría servir para lo siguiente. Como hemos hablado de la telomerasa, de los telómeros y de estos nudos que se encuentran en esa zona, podrían secuenciar un código de ADN que evite el envejecimiento, ya que se está empezando a tratar el envejecimiento como una enfermedad degenerativa. Y he dicho bien, el envejecimiento como una enfermedad. Se está empezando a tratar así, o a verlo de esa forma, porque en teoría se puede evitar. Según se dice, en el año 2045 existirá la tecnología para hacer esto posible. Lo que pasa que solo los que más dinero y poder tengan comprarán estas fórmulas para permanecer eternos. Esto ya es lo que nos faltaba. Imaginemos que los que de verdad controlan el mundo, el poder que está en la sombra moviendo a todos como títeres, imaginemos que ahora se vuelven eternos con este tipo de ciencia avanzada. Siempre he destacado, cuando he hablado del ADN, las palabras de su descubridor. El señor Watson y el señor Crick, al descubrir el ADN, dijeron: esto necesariamente es una obra de ingeniería de forma artificial que la naturaleza no ha podido crear, refiriéndose a los extraterrestres. No lo digo yo, insisto, lo dijo el descubridor de la doble hélice del ADN que se llevó un premio Nobel. Lo dijo él. Podéis encontrar referencias en internet sobre esto. Es decir, el descubridor dice que hay algo oculto, algo que no está bien en el ADN, como si hubiera sido fabricado. Y ahora descubrimos una estructura oculta dentro del ADN. Si esto lo sumamos con el ADN basura, eso que nos han dicho que dentro del ADN hay un porcentaje muy elevado que no sirve para nada, aquí vemos que hay gato encerrado, porque ese ADN basura, que nos han insistido en que no vale para nada, debe contener cosas como esta, como estructuras ocultas que no sé muy bien por qué, pero han salido ahora mismo. ¿Por qué la ciencia no las ha descubierto antes? ¿Acaso hay algún código oculto en el ADN de nuestros creadores, por ejemplo? Como si alguien hubiera querido dejar una marca oculta en nuestro ADN. También me gustaría indicar lo siguiente. Existe un método, os dejo el nombre del método en pantalla, que sirve para cortar y pegar cadenas de ADN de forma sencillísima. Además, este método está asociado a potente software y de una forma simbiótica entre la tecnología y la biología pueden crear seres genéticos a la carta. El amanecer de los seres sintéticos está a la vuelta de la esquina. De esto hemos hablado en algún programa. Y ahora, con este tipo de estructuras, este nudo oculto en el ADN, pueden hacerlo de forma mucho más efectiva. Dicho todo esto, os propongo una reflexión muy importante para terminar. Veréis, el ser humano está empeñado en construir un robot perfecto que posea inteligencia artificial. ¿Qué es lo que se ha encontrado? Pues que es muy difícil de construir y la inteligencia artificial parece una ilusión, porque simplemente son órdenes que sigue por parte de su código programado. ¿Algún día podremos llegar a construir un robot perfecto con esa inteligencia artificial? ¿Y qué es lo que sería necesario? ¿Copiar el cerebro humano? ¿Copiar la estructura anatómica del cuerpo? ¿De la biología? Esto puede parecer casi imposible de lograr. Por lo tanto, nuestra biología es una máquina perfecta, creada por algo o por alguien que está escondido en el universo y que diseminó la vida en forma de bacterias, de células, por todo el espacio. Quiero intentar deciros que puede que la vida sea una obra de ingeniería y que la máquina perfecta no esté hecha de acero, sino
de nuestro ADN, de nuestro código genético. Y esto da que pensar, amigos míos, porque hoy por hoy no se sabe de dónde vino la vida. No se ha podido demostrar que de la nada salió. Esa sopa primordial, ese caldo de cultivo, que según se dice se formó la vida, esa suma de elementos químicos, aminoácidos, es decir, de la materia inorgánica, ¿cómo surgió la vida? ¿Acaso alguien la creó y la esparció por el universo? Esta es la teoría de la panspermia dirigida, y no os equivoquéis porque es científica, no es una conspiración. En fin, os dejo esta noticia, estas reflexiones, este gran misterio sobre el ADN. Estaremos muy atentos para ver las sucesivas noticias que vienen detrás de esta, porque es muy importante. Y nada, aquí llega el punto en el que el misterio está servido, amigos míos. Ahora os toca a vosotros seguir investigando. Como siempre, desde aquí os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.